Ya estamos acá con el doctor Claudio Alessio. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a Cultura Inquieta. Acá estamos, muy contentos de venir. Más un honor hoy día, Día de la Filosofía, tenerlo acá presente. Sin duda, un día muy bonito. También hace poquito ha sido el Día de la Ciencia para el Desarrollo y la Paz, así que estamos con un tiempo muy bonito para celebrar la ciencia y la filosofía. Así que... Excelente. Hoy nos trae un tema que es bastante interesante. Contanos un poco. Bueno, el tema que quería compartir con vos y con la audiencia tiene que ver con la educación y la invención en varios sentidos. En primer lugar, es importante la invención porque, bueno, actualmente tenemos una serie de problemáticas globales y locales muy apremiantes. Unas tienen que ver, por ejemplo, que a pesar de que vivimos en el siglo XXI, todas las innovaciones que nos rodean, dentro de poco vamos a ir al Mundial en Qatar con todo lo que significa esa ciudad, pero en el mundo hay 700 millones de habitantes todavía que viven o padecen inseguridad alimentaria, es decir, que no tienen certeza si van a comer o no mañana, pasado, etcétera. O también hay una proporción enorme de personas que padecen pobreza energética, es decir, que no cuentan con electricidad en sus hogares, algo que para nosotros que usamos todo el tiempo aparatos electrónicos es simplemente impensable. Entonces este tipo de situaciones, o la crisis climática o la crisis hídrica, que va a ser masiva y que nosotros ya estamos viviendo parte de esa crisis, digamos, nos hacen pensar que requiere innovación, el mundo requiere innovación. Y ya tenemos, digamos, a lo largo de la historia de la invención y de la innovación, buenos resultados. Si nosotros consideramos, por ejemplo, la vida humana de los últimos 100 años, supongamos toda la innovación que se aplicó en educación, nos damos cuenta que antes el 95% de las personas, de 100 años atrás, eran analfabetas, mientras que hoy solamente el 5%. O sea que hacer innovación y hacer aportes sí funciona. Digamos, ¿no? Es decir, bajar esa tasa de esa manera. Lo mismo con la muerte infantil. Hace 100 años el 95% de los niños entre 1 y 5 años morían. Ahora solamente el 5%. Y el efecto o el resultado de eso tiene que ver con la innovación en vacunación, por ejemplo, digamos, ¿no? Y por otro lado, imagínate, hace 100 años atrás no éramos tantos en el mundo y actualmente, hace poquito, nació el bebé 8.000 millones, digamos, o sea, en el mundo somos 8.000 millones y hay que alimentar a 8.000 millones, es decir, la manera de producir alimento para 8.000 millones, es decir, tener la capacidad de hacer una producción masiva de pan, la producción masiva de frutas, de verduras, de hortalizas, de carne, etcétera, implica innovación, gestionar la logística, llevar de un lado a otro la refrigeración, bueno, todo es. Y entonces decís, bueno, ¿cómo es que llegamos a alimentar 8.000 millones en el mundo? Bueno, justamente con innovación permitió que la misma cantidad de metros cuadrados por ejemplo, de una finca de mayor producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, si nosotros invertimos en innovación, al menos lo que nos muestra la historia es que efectivamente tenemos resultados. El problema es que no tenemos tantos innovadores y de hecho los problemas se siguen acrecentando, digamos, algunos vinculados a la comunicación, como pueden ser las fake news, por ejemplo, o la desconfianza en el dato. Ahora ya hay un montón de tecnologías que hacen dudar de si tenés información o no tenés información, por ejemplo. Entonces eso exige que, bueno, tengamos justamente la necesidad de contar con innovadores. Entonces una pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué tiene que ver la educación con la innovación? Hace 2 años atrás, unos investigadores, un colectivo de investigadores de Reino Unido y Estados Unidos desarrollaron un estudio biográfico muy interesante con una pregunta: ¿quién innova o quién llega a inventar en Estados Unidos? Estados Unidos es justamente uno de los países, no es el líder, pero uno de los países líderes en invención, digamos, ¿no? De hecho, debe estar tercero o cuarto en la lista de países más innovadores, después de, no sé, por ejemplo, China, Corea, etc. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Bueno, hicieron un estudio biográfico de un montón de inventores, es decir, personas que tenían al menos una patente, y descubrieron varias cosas, porque lo que hicieron fue estudiar su biografía, es decir, desde que eran niños hasta que inventaron algo. Entonces, ¿qué descubrieron? Bueno, hicieron estudios sobre su desempeño escolar, vieron cómo eran de buenos en matemática esos niños y niñas. Después estudiaron condiciones o contexto social, es decir, si pertenecían a clases sociales acomodadas o no.
Y por otro lado, estudiaron el contexto de innovación. Y acá vienen unas cosas muy interesantes, algunas dramáticas. Una tiene que ver con un problema muy serio que también requiere innovación y también requiere cambio cultural, justamente, que es que es más probable que seas inventor si sos niño y no niña. Entonces eso es bastante triste. En Estados Unidos la probabilidad de que vos seas inventor si sos niño se incrementa 5 veces. Entonces vos decís, bueno, o sea, una cosa, ese es el dato, y ahora estos investigadores dijeron, bueno, pero ¿por qué pasa eso? Bien. De Claudio, hecho, esto tiene que ver, ¿no? A ver, me vas a saber decir sí o no, si estoy equivocado. Con el niño que aprende y repite como loro lo del profesor sin ponerse en jaque a sí mismo, ¿no? Pensando en algo nuevo, repreguntando, poniéndolo en jaque también al docente. Sin duda tiene que ver con una cultura de la innovación, con una cultura inquieta de la innovación. Es decir, no hay posibilidad de que podamos improvisar como adultos la innovación si no vivimos en una cultura que justamente promueve eso. Entonces, bueno, estos niños justamente que terminaron siendo inventores fueron niños que, más allá de su condición social y su condición de género, que es dramática, digamos, fueron aquellos niños que estuvieron involucrados o expuestos a experiencias de innovación. Es decir, y esto es genial porque es un descubrimiento genial y es un estudio masivo. Es decir, son un montón de inventores que fueron estudiados biográficamente y nos dan una pista para tomar decisiones políticas o educativas para decir, bueno, si nosotros necesitamos promover, por ejemplo, en San Juan, que tenemos una situación específica de crisis hídrica, bueno, la solución para esto viene de la innovación, viene de la invención. Una manera de hacerlo es comprar esa invención, esa innovación. Otra es utilizar esta situación justamente para promover una cultura de la innovación. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que encontraron fue que aquellos niños que vivían en un contexto cultural determinado, con ciertos intereses de invención, terminaban de hacer inventos vinculados a esos temas. O sea, probablemente si nosotros tomamos decisiones fuertes en materia educativa de promover la cultura de la invención hoy, va a estar vinculado a la innovación en el agua sin duda. Es decir, si actualmente se toman esas decisiones, eso puede ser un buen punto. Es decir, y obviamente la explicación que dan estos investigadores sobre por qué las niñas inventan menos que los niños en Estados Unidos, porque hay menos modelos femeninos de inventoras, digamos, ¿no? Porque eso también... Qué sorprendente esto de que la crisis, ¿no? Cómo te potencia a buscar una solución. Exactamente, es una súper oportunidad. Yo siempre pienso esto, de la invención en el ámbito educativo escolar, institucional o en la universidad misma. Siempre pienso en cómo éramos antes como seres humanos, nuestra cultura primitiva, digamos, ¿no? Cuando estábamos ahí viviendo con piedras y en las cavernas. Hablará por usted. Bueno, es verdad, es verdad. Entonces, si nos recordamos o rememoramos esos momentos, claro, la salida de esa caverna se dio por justamente inventar artefactos que facilitaron la vida humana, digamos, ¿no? Y fueron a partir de esas necesidades de cómo protegerse en la noche, de cómo cocinar mejor los alimentos, entonces cómo conservar el fuego, por algunas de las inquietudes que tuvieron en ese momento. Y claro, la crisis o la necesidad lleva a dar una respuesta. Ahora, como vivimos en un contexto institucional, esas respuestas pueden estar como así dispersas, pero se pueden gestionar y se pueden promover, y de esa manera los Einsteins que están por ahí dispersos en distintos lugares, en Barrial, en Calingasta, en cualquier lugar, podrían ser capitalizados, digamos, ¿no? Pero por eso hay que tomar decisiones institucionales de involucrar a esos niños en desafíos de invención, no trivializarlos, digamos, porque uno dice, bueno, hace un dibujo sobre el agua, mientras que puede decir, bueno, diseñemos mejores maneras de usar el agua en nuestro hogar. O sea, manera... No subestimarlo, ¿no? Sin dudas, sin dudas. O sea, esa es como la propuesta adulta que haces, es decir, hay algo muy interesante que hay unos diseñadores norteamericanos que trabajan el concepto de confianza creativa, es decir, la creencia que vos efectivamente vas a poder lograrlo, ¿no? Entonces, si vos creás estos tipos de estímulos o le ofreces estas invitaciones, lo que estás haciendo es facilitando la creencia de que vos podés. O sea, simplemente y nada más que eso, digamos, ¿no? Así que creo que es como un proyecto que al menos a mí me parece súper estimulante, digamos, ¿no? Excelente. Doctor Claudio Alessio, realmente hemos aprendido un montón. Todos ahí
escuchándolo atentamente y poner en práctica, ¿no? También en la casa, como papás, como familiares quizás de algún niño, potenciar esta innovación, ¿no? Sí, de inteligencia. sí, sin duda uno puede facilitar como padre, como prácticas de crianza, la propuesta de invención, de innovación, crear ambientes de creatividad. Por ejemplo, hay una propuesta que yo siempre le hago a padres cuando me dicen, bueno, ¿yo qué podría hacer para que mi hijo pueda explorar sus intereses? Bueno, comprar una caja de materiales variados, diversos, y fíjate qué es lo que se va agotando primero, digamos, ¿no? Y entonces con eso qué buena te vas a ir idea. dando cuenta. Qué bueno, para ponerlo en práctica. Así es. Muchísimas Bueno, gracias. listo. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Sabe que están las puertas abiertas de Cultura Inquieta para usted. Así es. Bueno. Muy bien. Nos vamos al siguiente segmento de la siguiente manera.